Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta su cápsula favorita. En esta ocasión abriremos un espacio para la literatura, iniciando hablando del libro La Era del Imperio de Eric Hobsbawm. Exploraremos su contexto, sus elementos claves y su trascendencia histórica. Así que sin más dilación, comencemos. Este libro fue cuidadosamente seleccionado, ya que encapsula el significativo cambio que Eric Hobsbawm experimentó durante la década de 1980. En este periodo, como británico, presenció y fue influenciado por eventos que moldearon su percepción del imperialismo en el contexto del Reino Unido y del mundo. Estos años coincidieron con cambios políticos y gubernamentales significativos en su país, lo cual influyó profundamente en sus reflexiones y enfoques. Además, durante este tiempo, las obras de Hobsbawm alcanzaron un impacto sin precedentes, marcando un hito antes y después en la historiografía y los estudios sobre el imperialismo. Es esencial destacar que este impacto no solo estuvo ligado con la evolución de sus ideas, sino también a la dinámica política y las tendencias gubernamentales de la época, las cuales se reflejan de manera distintiva en su obra y a su vez en el ámbito ideológico. Hobsbawm no rompió estrictamente con la doctrina soviética, pero sí enmarcó de manera crítica y reflexiva todos estos cambios que ocurrían en el comunismo y sobre todo en esta época que eran los años 80. Esta perspectiva añade otra capa de complejidad y contextualización a su obra, destacando su habilidad para situar críticamente dentro del marco del marxismo británico y al mismo tiempo observar y analizar las transformaciones en el panorama comunista internacional. Además, este trabajo y en general la trilogía del autor contribuye significativamente a democratizar el discurso sobre estos temas, a diferencia de otros académicos marxistas británicos como P. Thompson, cuya obra a menudo se percibe como dirigida exclusivamente a un público académico. La escritura de Hobsbawm generó un interés más amplio por este hecho, logrando trascender las barreras académicas, permitiendo que la discusión sobre el imperialismo llegara a un público más general, democratizando así el acceso a este conocimiento y fomentando un interés más amplio en estos temas fundamentales para la comprensión de la historia y la sociedad. En los últimos años de la Guerra Fría ocurrieron transformaciones significativas en lo político y social. Los regímenes comunistas entraron en decadencia, por lo que nuevas formas para su doctrina empezaron a pensarse. Ejemplo de esto, las reformas hechas por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética o el fin del telón de acero en la Europa Oriental. Una nueva corriente en Occidente nacía de otro modo, como lo fue el neoliberalismo, siendo sus mayores exponentes políticos conservadores como Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, así como nuevas tecnologías. La corriente marxista ya se había visto afectada, como se evidenció en la corriente británica, pues desde los años 60 la clase trabajadora se había redefinido a no solo el ámbito obrero, abarcando esto a todos los trabajadores que compartían las teorías marxistas y claro, por el impacto y respuesta a la invasión a Hungría que ejerció la Unión Soviética en 1956. Este libro parte de una trilogía iniciada en 1962. Explora desde la era de la Revolución, en donde se estudia el impacto de la Revolución Francesa en 1789, seguida por la era del capital en 1975, en donde se explora el aspecto económico que había en las primeras 4 décadas del siglo XIX, y culminando así con la era del imperio. Este libro del que vamos a hablar, escrito en 1985, en donde se narra cómo la burguesía liberal, especialmente haciendo énfasis en la europea, entre los años 1875 y 1914 pensaban que vivían en un periodo de apogeo, de paz y modernidad, y claro, en periodos donde los movimientos de democracia en Europa y los movimientos de representación popular se empezaban a afianzar. Todo esto para acabar con el derrumbe iniciado por la Primera Guerra Mundial en 1914. Esta trilogía se ha convertido en una referencia fundamental en la corriente británica y en los trabajos de Eric Hobsbawm,
pues es en las dos décadas del siglo XX, años 80 y 90, que su trabajo toma relevancia, gracias a que en años anteriores se lo había censurado por las autoridades y universidades británicas. Asimismo, la década de los 80 en términos de estudios sobre imperialismo y otras prácticas por parte de las potencias fue sumamente grande. Ejemplo de esto, acontecimientos como la invasión a Afganistán en 1985 o la Guerra de las Malvinas en 1983, en donde el Reino Unido tuvo un impacto enorme en esta guerra y pues claro, participando en esta guerra. Con lo cual se puede ver que en torno a todos estos acontecimientos influyó y dio respuestas para el trabajo que estaba desarrollando el autor frente a sus escritos anteriores, por lo cual también se ve que el impacto de estos años en su obra y en el conocimiento de su obra fue muy importante. El objeto de estudio se enfoca en las sociedades burguesas liberales, especialmente en las europeas, y el proceso en el cual se fueron convirtiendo en imperios, en donde el autor desafía esa falsa idea de progreso y paz que se pensaba desde el marco de tiempo que se habla, 1875, hasta que se da en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entre algunas de las ideas pensadas estaba la democratización de la sociedad europea, la modernidad traída por la industria de paz y con ello la creación de esferas de modernidad entre la metrópolis europea y las colonias en posesión de los imperios. Entre lo espacial y temporal, hay que remarcar que, aunque el tiempo estudiado en este texto son las últimas 3 décadas del siglo XIX y el inicio del siglo XX, el autor enfatiza en que todo ese proceso es constante y que no reconoce límites o siglos o años, sino que todo esto se enmarca en un periodo que el autor llama el siglo XIX permanente, una delimitación que entiende como un proceso constante desde la Revolución Francesa hasta 1914, por lo cual podemos entender que esto no inicia con este libro, sino que con toda su trilogía de libros. Ya pues, desde ese acontecimiento es que Hobsbawm y las teorías marxistas parten para estudiar todos estos fenómenos. Se encuentran también espacios como los espacios europeos, pero teniendo mucho en cuenta el desarrollo del Reino Unido, pues al ser británico va a generarle mucho énfasis y claro, un claro sesgo para el trabajo que va a desarrollar aquí, en donde por el claro lugar de enunciación del autor, como ya mencionamos, pues obviamente pretende estudiar de mucha mejor manera y darle mucha más amplitud a lo que fueron los nacimientos de los movimientos sindicalistas y sociales, entre los cuales obviamente estaban movimientos feministas, campesinos, obreros, artesanos e incluso trabajadores de sectores estatales como los de los capitanes de barcos, por lo cual podemos ver que la categoría de clase trabajadora, por lo cual se reentiende esa categoría de clase obrera del marxismo más ortodoxo, pues se muestra aquí. Entre los actores que se encuentran en el libro están los trabajadores, ya sean estos artesanos, campesinos u obreros, la población citadina y rural, los mismos estados europeos y los imperios. Hago aquí diferenciación, pues Hobsbawm menciona que ciertos reyes europeos se hacían llamar emperadores por el simple hecho de que toda Europa estaba enfrascada en esos sistemas de orden imperial y colonial, por lo cual esto nos quiere decir que los imperios europeos de esa época no necesariamente tenían que obedecer a monarquías dirigidas por reyes. La teoría marxista británica aquí se manifiesta al mostrar cómo la clase trabajadora entra en la esfera política gracias al uso del marxismo y sus teorías científicas, pues más que abanderarse por el socialismo, pensaban que siguiendo esta teoría podían llegar soluciones reales a sus problemáticas. En el caso de este marco teórico del libro, Hobsbawm deja muy claro que este libro es para todo el público, por lo que las personas que leerán esta obra conocerán procesos de años sin dificultad. Eso sí, cada lector de este libro debe generar una opinión e idea sobre lo expuesto en el texto, iniciando con el hecho de que entender el por qué se conmemoran las revoluciones y por ende los siglos de origen de países con sistemas democráticos como lo fueron Estados Unidos o Francia. Así que con esto empieza el autor a relacionar los demás aspectos: el cambio de la economía y su ritmo marcado en la industrialización y colonización, los actos imperialistas ya definidos en las colonias de África y Asia, el inicio de la democratización en Europa, el surgimiento de movimientos sindicales y su influencia con los trabajadores, volviendo al énfasis que hace en el Reino Unido, las semejanzas de cada movimiento sindical y trabajador tiene para unirse al movimiento en común que fue el socialismo.
los nuevos sujetos que se forman por la democracia y la participación política, sino como por ejemplo en el libro Las mujeres, en el cual se le dedica un capítulo entero, embajando esto también frente a los cambios que se generaron en las ciencias naturales y sociales, antecedentes que procesos revolucionarios del siglo XIX, como la revolución de 1805 en Rusia, siglo XX, perdón, y el preámbulo de la Primera Guerra Mundial. En el caso del uso de las fuentes, el autor utiliza y revisa revistas científicas, prensa obrera y archivos, respaldando todo esto como argumentos en contra de la idea de que esa idea falsa que había por estudiosos de aquellos años no es real. Un ejemplo de esto es un capítulo en el que Hobsbawm se dedica a hablar de las conformaciones de los partidos políticos, en donde expone la idea básica en la cual muchos académicos mencionan que fue aquí donde se generó una representación y ampliación de la democracia. No obstante, el autor contraargumenta esto con estadísticas en donde expone la cantidad de partidos políticos representados por personas de clases bajas, campesinos y trabajadores, dando así el punto para hablar del nacimiento de los movimientos sindicales y socialistas en Europa, enfatizando mucho en el Reino Unido, como ya hablamos en esta parte, por el mismo hecho de que él es británico, por lo cual tiene cierto sesgo y por su lugar de enunciación muy fuerte en torno a lo británico. Este libro no solo presenta la historiografía marxista británica, sino que reconoce la historia como un recurso para la acción política. Ya pues, este era el enfoque que el marxismo británico daba para crear nuevos espacios políticos, por ejemplo la nueva izquierda. Además, la narrativa del libro va más allá de lo académico, reconociendo la importancia de que incluso los no entendidos en historia conozcan este conocimiento, lo que a diferencia de otros historiadores de ese momento ayudó mucho a la ampliación y conocimiento de la historia y la historiografía. Sin embargo, sí se puede decir que hay limitaciones en el libro. Una de ellas es la poca o nula agencia que las personas de las colonias tienen en estos procesos de demonización e industrialización, entre los que se encuentran los argumentos de los historiadores de la subalternidad, donde se aborda cómo la subalternidad se define como consecuencia de las distintas formas de dominación colonial e imperial, haciendo esto que pensadores y trabajadores y toda persona que vivía en las colonias no hicieran nada por su cuenta y que solo fueran receptores de la agencia imperial. Frente a un trabajo interdisciplinar, Hobsbawm solo lo enmarca en el momento en el que habla de los cambios que generó estas ideas de las sociedades burguesas, y de hecho les da un capítulo entero a los cambios que hubo, por ejemplo, en las ciencias sociales y naturales, y gracias a esto la tecnología empezó a ser masificada en las personas de ese entorno a finales del siglo XIX e inicios del XX, y por lo cual los medios que se producían por ellas llegaban a muchas más personas. Por lo demás, el autor en su trabajo no habla mucho en el énfasis de las otras disciplinas a un trabajo interdisciplinar, pues esto es moderado y solo se limita al uso de las estadísticas como contraargumento de lo planteado al inicio del libro. Se exploran nuevos objetivos como son los dirigentes europeos, las instituciones del Estado, los sectores industriales y los sujetos afectados por las estructuras imperiales, incluyendo a poblaciones europeas y coloniales, aunque esas últimas son tomadas como pasivas, junto al pensar que hay un primer y segundo mundo respecto a la armonización, cosa que en la actualidad nos puede hacer pensar en lo que hoy conocemos como naciones del primer mundo, en desarrollo y tercer mundo. No obstante, el referente de los problemas está en la actualidad, ya que este análisis se queda corto, pues esa falta de agencia de las personas que vivían en el segundo mundo o tercer mundo le quita profundidad, como ya lo vimos anteriormente con esas limitaciones. Solo hay una cuestión que sí se puede generar nuevas problemáticas y planteamientos, siendo la idea de repensar la democratización en las sociedades y cuestionar si la historia puede seguir explicando la acción política. Pues como vimos en los años 80 y pues por el contexto de Guerra Fría, el imperialismo estaba atándose estrictamente al acto bélico y al acto de control político, y pues por ende, como este historiador es británico, obviamente el Reino Unido tuvo mucho impacto en la década de los 80. Recordemos la guerra de las Malvinas, el inicio de los movimientos neoconservadores, la dirigencia como primer ministra de Margaret Thatcher y por ende los procesos anteriores de descolonización que ya se habían dado en África y Asia. Así que, en conclusión, la era del imperio de Eric Hobsbawm ofrece una perspectiva de la historia para su momento y época,
un periodo en donde los imperialismos de las potencias de la época se encuentran en su punto más alto y gracias a esto, Hobsbawm aborda la transformación de las sociedades europeas en imperios y desafiando percepciones arraigadas sobre la calma antes de los conflictos, que es una democracia, los ejes en el mundo, por si podemos entenderlos como en la actualidad, y la participación política. Así que este podcast es solo un vistazo. Gracias por ver. No olviden suscribirse, comentar, compartir. Chao, chao.